les voy a ayudar un poquito en el ejercicio, más bien en los ejercicios de la actividad 7. Entonces, les envié un documento Word de la actividad 7. Entonces, voy a usar de ejemplo para este video tutorial la actividad 7.3. Entonces, voy a hacer uso de la liga que les puse ahí. Control clic te lleva a la página. Entonces ya estoy aquí en la página. Entonces regreso a las indicaciones y dice en la opción de por selección de variables. Por selección de variables, aquí ya está en un puntito, ¿no? Ya está seleccionada. Ahora, dice en el tema vamos a seleccionar PIB de actividades económicas por entidad federativa. Le doy clic en donde dice tema, PIB de actividades económicas por entidad federativa, ¿no? El primero. Entonces, después me dice aquí, en gran sector, vamos a seleccionar actividades terciarias. Entonces, gran sector, le doy clic en la flechita y tengo primarias, secundarias y terciarias. Entonces, cuando vayan a descargar el PIB de la minería, le dan en secundarias. En este caso voy a seguir la instrucción, actividades terciarias. Entonces, en sector, el ejercicio pide hacer gráficas para sector financiero y de seguros, corporativos y actividad legislativa y gubernamental. Entonces, ahorita como estoy siguiendo las indicaciones para terciarias, voy a seleccionar, por ejemplo, actividades legislativas. Entonces doy aquí clic y busco actividades legislativas. Buscamos. No las encuentro. Aquí está. Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia. Entonces doy clic. Entonces aquí vamos a darle descargar el archivo. Entonces aquí puedo aceptar o no. De todos modos el archivo se va a empezar a descargar. Aquí ya está. Entonces cierro y tú podrías seguir descargando los demás archivos del sector financieros y de corporativos, pero en este caso les voy a ayudar un poquito a hacer las gráficas para que no se me tarden mucho. Entonces aquí ya tengo, este es el archivo que se descarga. Entonces, sistema de cuentas nacionales, Producto Interno Bruto, año base 2013 y tengo una serie de tiempo del 2003 al 2018 y me dice que el 18 está preliminar. Y nada más quiero que veamos que esta es una base de datos de PIB que tiene mucha información desagregada por estados en este rango de años. Entonces, lo primero que quiero hacer notar es que tenemos datos a valores constantes y después nos calculan la participación porcentual de la participación de cada estado en el PIB total de este rubro de las actividades gubernamentales. Después voy a tener otra información relativa a estos datos de PIB, como el índice de volumen físico, ¿no? Y luego variación porcentual anual. Luego tengo contribución a la variación nacional. Valores corrientes, o sea, estos que están a los precios del año de cada uno de los años, y finalmente tengo la participación porcentual. Entonces, para hacer y bueno, y también tengo el índice de precios, el que me sirve para llevar datos nominales a datos reales. Bueno, entonces voy a seguir con lo que me pide el ejercicio. Entonces, dice, con la información de las tres actividades, o sea, de estas tres, determinar para cada actividad los 10 estados con mayor
aportación al PIB en 2018 y 2004. Entonces, voy a hacer esta actividad usando los valores constantes y lo que necesito saber es cuáles son los 10 estados que más participan, ¿no? O sea, que aportan más al PIB total. Entonces, esta es la base de datos que se descargó. Y entonces, como les digo que voy a usar valores constantes, lo que me interesa es esta participación porcentual. Entonces, como es muy sencillito lo que voy a hacer, voy a copiar y pegar los datos en otra pestañita. Ojo que después tú ya tus datos en limpio los tienes que poner en una nueva archivo Excel para enviármelos, ¿no? Entonces, este es como nuestro archivo de trabajo. Entonces, te digo que vamos a usar estos, participación porcentual. Entonces, selecciono. Aquí está. Entonces, con estos datos voy a hacer mi gráfica. Entonces, ya sabemos que la suma de las participaciones de cada estado me tienen que dar el 100% del PIB que se generó en las actividades gubernamentales. Entonces, voy a checar que la suma de esto da 100. Entonces, selecciono todos los estados y yo uso mucho estos en la ventana inferior derecho. Aquí tengo la suma, el recuento de los datos que conté y el promedio. Y bueno, en este caso el promedio no me sirve, pero entonces 31 estados más la Ciudad de México y la suma de las participaciones da 100, ¿no? Entonces, este dato de 100 para el total, para Estados Unidos mexicanos, lo voy a borrar, porque para mí en este caso es información redundante. Bueno, nada más me va a estorbar. Bueno, entonces ya teniendo esta información, me dice que haga una gráfica comparativa del 2004 y del 2018 con los 10 más importantes. Entonces, para esto voy a usar un filtro. Te vas aquí a datos, clicas y le das en filtro. Te salen estas botoncitos que si tú lo clicas, en el año en el que te pares, te va a ordenar todas las renglones de mayor a menor de ese año. Entonces vamos a ordenar respecto al último dato, que es el 2018. Entonces le voy a poner de mayor a menor. Entonces, ya tengo los datos ordenados respecto a este año y ahora me dicen hazte una gráfica con los 10 estados más importantes y por eso los seleccioné de mayor a menor, ¿no? O sea, en la que tiene mayor participación en la Ciudad de México, después Jalisco, después Estado de México, después Jalisco y después Veracruz. Entonces voy a hacer una gráfica con los 10 primeros. Entonces, para hacer la selección, pues voy a usar el recuento que está a la parte inferior derecha. Entonces, aquí ya veo que aquí dice 11, 10 primeros, 10 más importantes, más el renglón de las etiquetas. Entonces, ahora voy a seleccionar también el 2004 nada más. Entonces, voy a usar las teclas Control y Shift y las flechitas desde arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces, ya tengo seleccionado estas casillas, ¿no? Entonces, ahora aprietas la tecla Control y te paras en el 2004 y das un clic. Ya lo tienes. Ahora, sueltas, presionas la tecla Shift y das flechitas hacia abajo, de modo que seleccionemos los primeras 10 filas. Entonces, aquí ya me pasé una, entonces no me equivoco y me regreso, ¿no? De la 5 a la 15. Y luego selecciono el 2018. Entonces, aquí ya solté la tecla Shift, ¿no? Entonces, ahora voy a aprimo tecla Control y doy un clic en el 2018. Ya está, suelto. Ahora aprieto la tecla Shift
y con las flechitas voy para abajo y selecciono también las primeras de las 5 a la 15. Ajá. Y para hacer el ejercicio un poquito más interesante, voy a seleccionar un año que no me pidieron, como por el del 2010. Entonces aquí ya otra vez ya solté mi tecla Shift y para pararme en el 2010, aprieto tecla Control, clic en 2010, suelto, aprieto tecla Shift y flechitas hacia abajo y selecciono de la 5 a la 15. Ahí está. Entonces suelto. Ya que tengo mis datos seleccionados, vas a donde dice insertar y le damos gráfico recomendado. Bueno, nosotros ya sabemos que queremos hacer una gráfica de barras, pero bueno, aquí te sale rapidísimo. Ya te sale, el primero es el que queremos. ¿Por qué? Porque como tenemos etiquetas de los estados grandes, es la mejor manera de visualizarlo así, porque si lo das de esta manera, todas las etiquetas se te van a empalmar. Entonces, esta es la mejor. Entonces le damos a aceptar. Listo. Voy a hacer un poquito grande y aquí me voy a ir rápido para la edición. Entonces, por ejemplo, Veracruz Ignacio de la Llave es un nombre enorme y entonces para visualizar en el gráfico, pues me basta con Veracruz y entonces voy a recortar hasta Veracruz. Michoacán de Ocampo también. Sé que Michoacán lo puedo identificar bien con solo Michoacán. Y la Ciudad de México le voy a poner CDMX. Bueno, ahí está. Ahora, aquí tengo porcentajes, .00 es redundante y se ve mal mi gráfica, ¿no? Entonces, doy doble clic y me sale este nuevo menú, dar formato a eje. Entonces, hasta abajo donde dice número, das clic en la categoría, aprietas para que te den opciones. En este caso voy a ponerle número y le voy a quitar los decimales. Ya lo tengo. ¿Qué más? Entonces, el título de la gráfica voy a usar esta que ya tengo hecha, nada más para copiar y pegar rápido. Contribución estatal en el PIB de y en este caso voy a poner de el subsector. Ay, no lo muevo. Aquí voy a poner de actividades legislativas, gubernamentales. Ahí está. Bueno, entonces así ya está mi gráfica. En realidad ya la tengo bien, con un buen formato. Nada más les voy a decir esto por si ocupan. Entonces, aquí cuando tú seleccionas la gráfica, nada más déjame centrar esto. Cuando tú le das aquí al embudito, podemos quitar, por ejemplo, la que no nos pidieron, ¿no? La del 2010. Aplicar. Entonces, y ya tenemos nuestra gráfica con los datos que nos pidieron y pudiéramos intentar, bueno, no, esto sí lo tenemos que poner aquí abajo porque acá abajo tengo 0, 5, 10, 20, 30, entonces aquí es importante poner qué significan estos números, ¿no? Son porcentajes, entonces aquí le voy a poner más, o sea, añadir un elemento a la gráfica y le voy a poner títulos de los ejes. Bueno, palomeamos, ahí está. Entonces aquí voy a escribir que son porcentajes. Y acá, como todo el mundo sabemos que estos son estados, pues este sale sobrando. Y
finalmente, si quisiéramos ponerle números a las series, etiquetas del dato. Entonces aquí estoy escribiendo etiquetas en los de el valor que tomó es la participación en el año 2004. Y para otra vez hacer que esto sea ágil, hay muchas veces que amontonar tanto número no nos gusta, no, o más bien no está bien. Entonces aquí doy escape, ya se fue ese menú, doy aquí un clic y otra vez me voy a número, general, elijo la opción de número y le doy que 0 decimales. O bueno, igual y uno pudiese ser, ¿no? Y ahí está. Entonces esa ya es mi gráfica. Y pues ya lo tienes. Entonces en realidad es fácil hacer las gráficas que están pidiendo la actividad. Por eso les digo que pudieran acabar muy rápido. Entonces, última cosa. En la actividad esta de la actividad 7.4 te están pidiendo realizar la gráfica del PIB per cápita de 5 países en relación al PIB de Estados Unidos. O sea, y te dicen que utilices alguna de las bases de datos que están en la carpeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la base de datos de la OCDE y aquí esta variable es el GDP, o sea, el PIB per head, o sea, es por persona, a precios constantes, año base de la OCDE y bueno, medido a paridad de poder de compra. Entonces, si yo uso esta base de datos, entonces aquí igual tienes que trabajarla un poquito. ¿Cómo? Pues, bueno, incluso aquí ya se me fue a la página donde está la fuente de los datos, porque esta base de datos toda tiene hipervínculos en el nombre del país. Aquí te lleva a la página de la OSD y te dice los detalles del PIB de Australia y así con cada país, ¿no? Entonces, pues otra vez, o sea, aquí lo que tienes que hacer es trabajar la base de datos. Seleccionas, por ejemplo, los países. Entonces, esto va a ser muy lento. Bueno, esta la voy a eliminar. Fíjate, tiene los hipervínculos, ¿no? Entonces, pero ahorita no los necesitamos. Y entonces voy a ir por los datos. Entonces, voy a insertar 2 celdas. Desplazar hacia abajo, aceptar. Ahí está. Entonces aquí voy a poner un filtro. Entonces de aquí voy a seleccionar mis 5 países y Estados Unidos, ¿no? Entonces seleccionas todo y por ejemplo voy a seleccionar Canadá, Chile, por ejemplo Finlandia, Francia. Entonces voy a poner a México y Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces ya tengo mis datos. Entonces, como vemos, Chile está desde el 86. Bueno. A modo de ejemplo, aquí tú podrás
decidir cómo actuar, pero en este caso, para hacerlo rápido, voy a decidir hacer mi gráfica desde el 86. Voy a eliminar estas filas. Y ahora voy a hacer, ahora sí, los datos que voy a poner en mi gráfica. Entonces, bueno, yo ya tengo aquí mis datos. Ahora los voy a copiar. Los voy a pegar aquí. Entonces ya tengo los datos filtrados, ya los copié y los pegué aquí abajo. Si no le haces así, cuando jales las fórmulas, las va a jalar para algunos países que no queremos. Entonces, aquí voy a, ahora sí ya hacer lo que yo quiero. Quiero el PIB de Canadá respecto al de Estados Unidos, y para tener los números en relación al 100%, lo voy a multiplicar por 100. Y entonces ahora sí ya jalamos. Pero antes necesitamos fijar la casilla esta de abajo. Con el peso, con un signo de pesos aquí. Ajá. Entonces ya está así. Ya está bien. Bien, entonces después voy a jalar la fórmula hacia acá. Y fíjate que está bien, ¿no? El de Canadá entre Estados Unidos por 100. Entonces la jalo para todos los datos que tengamos disponibles, o sea, hasta el 2009. Y ahora la jalo hacia abajo. Me pasé uno, pero ahorita lo quitamos. Y estos ya son los datos que tengo que graficar. Voy a copiar las etiquetas. Ahí están. Y entonces, ahora sí. Voy a copiar los años. Y bueno, ya hacemos la gráfica de siempre. Solo que aquí probablemente no tengo nada que me haga le haga mal a mi gráfica. Estados Unidos no. Insertar y en líneas. Y bueno, aquí ya los dejo a ustedes que hagan la edición de la gráfica como quieran y la interpretación. Entonces, ya sabes, título que tiene PIB per cápita de los países seleccionados respecto a Estados Unidos. Aquí abajo los años están bien. Y ya. Bien, pues no se agobien. Van a ver que estas gráficas son sencillas de hacer y de interpretar. Solamente deténganse un poquito y piensen qué significan esas trayectorias. Bueno, nos vemos.